Daniel capítulo 2 es probablemente una de las profecías más poderosas de la Biblia para dar un panorama de la historia mundial desde el tiempo del profeta hasta la segunda venida. Y es una pieza de las escrituras que es simplemente irrefutable. Algunas personas, como por ejemplo dijo Mark Twain, una persona convencida en contra de su voluntad seguirá teniendo la misma opinión. Algunas personas, sin importar cuánta evidencia les sea presentada, no van a creer, pero una persona razonable que analice Daniel 2 y que se le muestre que las profecías fueron escritas antes de los eventos predichos, no solo de Daniel, sino también de los libros de Isaías y Jeremías, donde se ve cómo estos reinos se desenvolverían. Y todo pasa de una manera tan increíble que es absolutamente extraordinario. De modo que a todos los evangelistas les gusta usar eso, pues refuerza la fe en la palabra de Dios a medida que avanzan a lo largo de sus presentaciones. Ahora tenemos un versículo de memoria. Por cierto, esta lección se llama Del misterio a la revelación. Nuestro versículo de memoria es en Daniel capítulo 2, versículo 20. Si tienen sus folletos, verán ahí que viene la versión Reina Valera 1960. Daniel 2, versículo 20, pueden leerlo conmigo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Entonces, en la primera sección nos habla de la inminencia de Dios. El autor de la lección nos da una ilustración grandiosa. Pueden ir al Ártico. Yo nunca he ido ahí, pero he escuchado de eso. Existe un espectáculo en el que se puede observar el océano Ártico cubierto del hielo y bloques de hielo yendo en direcciones opuestas que colisionan entre sí. Y uno se pregunta, ¿qué está sucediendo? Pues lo que sucede es que hay una brisa sobre el agua que mueve los bloques, pero los bloques más profundos, los icebergs, son movidos por la corriente. Entonces está la brisa yendo hacia un lado y la corriente hacia el otro, y dependiendo de la profundidad del hielo, van en direcciones opuestas. Bien, cuando vemos los eventos en el tiempo, notamos que hay una corriente más profunda, diferente a cualquier cosa que pudiéramos observar por encima del agua y de las fuerzas por encima del agua. Hay una corriente profunda que lleva a la historia, e inexorablemente vemos los reinos del mundo siguiendo la senda que Dios traza en su palabra. Esta historia en Daniel realmente lo resume todo. Entonces, los voy a invitar, si es que no lo han hecho aún, vayan al segundo capítulo del libro de Daniel, Daniel capítulo 2. Y les pido que oren por mí mientras doy el tema, pues siempre he deseado tener como 2 horas y media para cubrir este tema, pero aún así solo estaremos cubriendo lo más importante del tema. Es un estudio tan magnífico. Déjenme y les digo algo más al respecto. Al preparar el tema, anoche me metí al internet y busqué a algunos de los grandes comentaristas bíblicos protestantes. Claro, estos no son comentaristas adventistas del séptimo día, pero son geniales. Tenemos por ejemplo a John Wesley, Matthew Henry, Adam Clark, Albert Barnes, Jameson Fawcett Brown. Tenemos el comentario bíblico de Pulpit. Tenemos a mucha gente de todos lados, desde Lutero incluso. Es uno de los lugares en la Biblia en los que todos ellos llegan casi a un acuerdo uniforme. Es innegable. La llaman la profecía de los 4 o 5, eso lo explicaré luego. La profecía de los 5 reinos. Y en esta profecía hay un sueño que Nabucodonosor tiene de una gran imagen que ilustra los reinos del mundo. Entonces déjenme y empiezo leyendo, y de nuevo oren por mí mientras que lo presento. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, técnicamente es Nabucodonosor II, pero se le conoce como Nabucodonosor el Grande, así que es como lo conocen en la historia. Esto está sucediendo como en el 605 a.C. Y ustedes se preguntarán por qué dice que Daniel estudió 3 años y ahora estamos en el segundo año de Nabucodonosor y aparece Daniel. Nabucodonosor reinó por 2 o 3 años con su padre, como un cogerente. Este vendría siendo su segundo año de reinado solo, después de la muerte de su padre. Por eso algunas personas dicen, oh, eso tiene sentido ahora. Ahora no hay conflicto ahí. Sigue diciendo, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Ahora, si queremos saber qué estaba soñando, podemos leer... estoy escuchando a alguien hablar. Escucho voces todo el tiempo, algunas no son mi culpa.
Entonces, si queremos saber qué es lo que está soñando Nabucodonosor, leemos más adelante en el pasaje que Daniel le dice, estabas pensando en la cama lo que va a venir después de ti. Entonces, él está con ansiedad. Esa noche, cuando se va a dormir, él construyó este magnífico reino, uno de los grandes imperios del mundo, y se pregunta, ¿cuánto durará? Nabucodonosor tomó todas las precauciones para asegurarse de que su reino no fuera seguido por otro, incluyendo las murallas alrededor de la ciudad y otro número de cosas. Entonces él se va a dormir, está preocupado y tiene un sueño. Y tiene el sueño, está consternado, da la orden de llamar a los magos, astrólogos, hechiceros, caldeos, para que le revelen al rey sus sueños. Ellos llegan al rey y el rey les dice, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Algo te diremos, algo nos inventaremos, en otras palabras. Respondió el rey y le dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, dice, quiero que sepan que ya tomé una decisión. Ustedes me dicen lo que creen que quiero escuchar, pero este es un sueño sobrenatural y de verdad quiero saber lo que significa. Si ustedes dicen tener conexiones sobrenaturales con los dioses, entonces díganme lo que soñé y lo que significa. ¿Cuántos de ustedes han tenido un sueño muy vívido y que posteriormente han tratado de contárselo a alguien? Y esa parte del cerebro donde tuvieron el sueño es como parte del subconsciente y es difícil de recordar, porque resulta que los sueños suceden en partes diferentes del cerebro. De vez en cuando tenemos sueños vívidos que nos hacen despertar asustados, lo recordamos, pensamos en él con nuestras mentes conscientes y somos capaces de recordarlo mejor porque fue grabado en dos lugares. Pero si nos despertamos de un sueño y no pasamos un tiempo pensando en él, simplemente se desvanece. Nabucodonosor sabe que tuvo un sueño sobrenatural, que fue vívido, que se despertó sudando, que estaba preocupado y ahora no puede recordar los detalles. Les dice entonces, díganme lo que soñé y díganme lo que significa. Así sabré que la interpretación es verdadera. Sigue diciendo, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. También le llaman ser descuartizados, y vuestras casas serán convertidas en muladares, y si me mostráis el sueño y su interpretación recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Uno de ellos tiene el coraje de hablar en el versículo 7 y le dice al rey, diga al rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones. Ustedes quieren ganar tiempo, en otras palabras, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Ustedes van a ir a investigar algo, estoy parafraseando aquí, claro. Entre tanto que pasa el tiempo, así que hasta que el tema se olvide o hasta que haya alguna emergencia, como hacen los políticos, posponer, ¿verdad? Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podréis dar su interpretación. Luego los sabios responden en el versículo 10, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Por cierto, los caldeos y los magos que fueron a buscar a Jesús, algunos eran del mismo calibre. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es en la carne. Por esto el rey se llenó de ira y con gran enojo. El rey también se enfurece en otros capítulos, lo veremos después. Mandó que matase a todos los sabios de Babilonia. Saben, en Daniel capítulo 2 dice, Dios te ha dado un gran reino. A quien quieres poner, pones, a quien quieres quitar, quitas. Con solo que Nabucodonosor chasqueara sus dedos, se sellaba el destino de esa persona. Entonces el rey está preparando un decreto para reunir y para ejecutar en cierto día a todos los sabios de Babilonia. Mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Ahora, Arioc dijo, mira,
Rey, hay unos sabios aquí. ¿Recuerdas esos 4 hebreos que probaste y dijiste que eran 10 veces más inteligentes que todos los demás? Escucha, si les das un poco de tiempo, incluso unos días, ellos podrían decirte lo que quieres. Ahora, el rey está empezando a arrepentirse y dice, ¿eliminar a todos los sabios? ¿Qué se obtiene si uno elimina a todos los sabios? Un reino de tontos. Entonces pensó, esto no le va a servir al reino. Entonces probablemente empezó lento. No estoy tan seguro de si habrá empezado a ejecutarlos. Creo que estaba juntándolos más bien. Eso es claro, eso no es claro en el original. Porque vemos, si vamos a matar a las personas, alguien fácilmente va a decir, esperen, tengo una idea de lo que puede ser el sueño. Algo intentarían, ¿no creen? Entonces él regresa y dice, mira, hay unos hebreos aquí, si les das un poco de tiempo, te dirán el sueño. Y pues Nabucodonosor todavía deseaba saber lo que significaba el sueño, por lo que les da por lo menos 24 horas y dice, e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Debido a la intercesión de Daniel, ellos entonces no perecen. Debido a la intercesión de Jesús, nosotros no perecemos. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Ahora, cuando estamos luchando y necesitamos saber algo, Mateo capítulo 18, versículo 19, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si tomamos a 2 o 3 creyentes sinceros, la Biblia dice que la oración sincera y ferviente de un hombre justo logra mucho. Ahora, ¿cómo serán si juntamos a 2 o 3? Y aquí tenemos a los 4 y están todos de acuerdo. Ellos son los representantes de Dios en esta nación pagana. Son misioneros. Dicen, Señor, ¿de qué te serviremos como misioneros en esta nación si somos exterminados? Muéstranos el sueño del rey y su interpretación. Ellos oraron y tuvieron una reunión de oración muy seria, por lo menos por parte de la noche. Eventualmente se van a dormir. Daniel tiene el sueño del rey y él sabe que es el sueño del rey. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Lo primero que hace Daniel es agradecer a Dios. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Este es el conocimiento de la visión, da la sabiduría. Continúa, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracia y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te he pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Ahora, ¿qué dijo Daniel? Nos has dado sabiduría. ¿Qué dice Jacob? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y ese es uno de los dones del Espíritu, por cierto. En Isaías capítulo 11, versículo 2 dice que el Espíritu del Señor estaba sobre él, y es una de las características de que el Espíritu es que es el Espíritu de sabiduría. Entonces, Dios nos da la sabiduría si la necesitamos, especialmente si la sabiduría la queremos para testificar, y eso era por lo que ellos oraban. Después de todo eso fue Daniel Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y probablemente tenían todos los sabios amontonados en jaulas, listos para la ejecución en masa. Y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón. ¿Él encontró a Daniel o Daniel lo encontró a él? Pero ya saben, el guardia quiere una recompensa, entonces dice, yo lo encontré. Estaba buscando diligentemente porque sabía que el rey quería saber y fue a buscar a alguien. Pero Daniel fue y lo encontró a él. Entonces notamos que aquí los babilonios están glorificándose a sí mismos. Pero ¿qué hace Daniel? Glorifica a Dios. Así es. En el versículo 26 dice, respondió el rey y le dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar, ¿podrías tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel dijo, sí, porque yo soy más inteligente que los demás. Tengo poderes especiales. Verán, incluso José, cuando le interpretó los sueños al faraón, por cierto, en la primera sección que habla sobre la inmanencia de Dios, tenemos que sucede lo mismo en la historia de José, donde él está diciendo al rey su sueño. Entonces, frecuentemente a lo largo de la Biblia tenemos al profeta judío diciéndole al líder pagano lo que trae el futuro, o de lo que se trata el futuro.
Esto también sucede con Mardoqueo, Asuero, con Daniel y Nabucodonosor, con Daniel y Darío, con José y el faraón. Es como si Dios estuviera usando a estos representantes en los países paganos para guiar. Incluso en el tiempo de Jesús, la esposa de Pilato tiene un sueño. Y dice, no mates a este hombre judío justo. ¿No es interesante eso? Entonces Daniel podría haberse llevado el crédito. Dice, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos. Ahora, se me vienen a la mente 3 ocasiones en las que recurrieron a los sabios y no pudieron hacer nada. Los sabios del faraón no pudieron imitar todas las plagas que Moisés lanzó, ¿cierto? Y los magos del faraón no pudieron interpretar los sueños que José interpretó. Y cuando la mano escribe en la pared, traen a los sabios de Belsasar, y no Belsasar, sino Belsasar, el rey, y no son capaces y les toca llamar a Daniel para que les diga lo que significa. Y aquí otra vez los astrólogos. ¿Saben? Cuando estoy conduciendo de la iglesia a mi casa, hay un lugar hacia el lado izquierdo de la carretera que dice adivino, cartas del tarot. Nunca he entrado, pero he sentido bastante curiosidad antes de entrar y solo decir, dígame qué hay de nuevo, ayúdeme a conocer el futuro. Verán, uno no sabe qué ellos irán a decir. Pero aquí él le da la gloria a Dios. Pero hay un Dios en los cielos, sigue diciendo, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Entonces, ¿de qué se trata el sueño? De lo que va a suceder en los postreros días. Sigue diciendo, he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Bien, en un momento estaremos mostrándole algo en la pantalla de que Amazing Facts tomó 3 años y medio para hacer. Esos son 1260 días. Pasaron 3 años y medio en el cual trabajamos en un video acerca de Daniel capítulo 2. No vamos a dejar pasar esta lección sin al menos mostrarles la visión que Nabucodonosor soñó. Entonces aquí tenemos una vista rápida y creo que le puse algo de narración aquí. Vamos a mostrarles, si ya están listos por allá los muchachos, mostraremos el video de la presentación Kingdoms in Time y pueden averiguar más de esto en la página web. One night, about 2,500 years ago, the powerful Babylonian king Nebuchadnezzar fell asleep while contemplating the vast glory of his kingdom. As this grand architect of one of the world's most powerful empires drifted off into a restless sleep, he wondered what the future held for his kingdom. God took this opportunity to reveal to him through a vivid dream not only the ultimate fate of his nation, but also the rise and the fall of world empires from his day all the way to the end of Earth's history. In this amazing prophetic dream found in Daniel chapter 2, God showed Nebuchadnezzar a colossal statue with a head of gold, the chest of silver, thighs and belly of bronze, legs of iron, and the feet and toes mixed partly of clay and iron. Then suddenly, a huge stone plunged from the heavens and smashed the idol, pulverizing it into dust. And the stone, it grows into a gigantic mountain that fills the earth. Nebuchadnezzar knew this was no ordinary dream. So the troubled king called for his wisest counselors to come and relate to him the dream and explain its meaning. They, of course, were powerless to tell the king his dream. But then God gave the same dream and its interpretation to a Jew stationed in Babylon, a young man by the name of Daniel. He went before the king and presented the precise details of the dream and then gave the interpretation. Muy bien. Y por cierto, quiero agradecer a Nathan Batchelor, pues al último minuto cortó ese pedazo del DVD ayer para que pudiéramos compartirlo aquí con ustedes, darles una muestra. A propósito, estos solo fueron 2 minutos de un documental de 1 hora llamado Kingdoms in Time, y como mencioné, si quieren ver todo este estudio profético pueden ir al sitio web y averiguar un poco más de eso. Entonces, él tiene este sueño y ahora Daniel está listo para decirle al rey de qué se trata el sueño. Vamos al versículo 31.
Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, era muy alta, de gran tamaño, y cuya gloria era muy sublime, era muy resplandeciente, excelente, brillante, poderosa, genial. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Ahora, Nabucodonosor era un rey pagano. Y lo que sucedía era que los imperios paganos estaban siendo mostrados en forma de ídolo. Todos ellos estaban involucrados en idolatría. Es interesante que luego Daniel tiene un sueño y su sueño tiene bestias. En Daniel capítulo 7, veremos eso más adelante. Daniel era un hebreo. Ellos se preocupaban por las bestias que se comieran sus ovejas, leones, leopardos, osos, y luego una bestia extraña e indescriptible. Pero Nabucodonosor está teniendo esta visión como un ídolo, porque esto es un esquema en el que los diferentes metales representaban los diferentes reinos que gobernarían sobre la gente de Dios, sobre el pueblo de Dios. Ustedes pueden estar pensando, estos son solo los grandes imperios del mundo, ¿no? ¿Qué hay de China? ¿Qué hay de los indios, de los incas? Hay muchos grandes imperios en muchas partes del globo en esta época, civilizaciones avanzadas. Pero las únicas mencionadas aquí son las que tienen poder principal sobre el pueblo de Dios. Y a medida que el pueblo de Dios se dispersó en la época cristiana, notemos que Roma está incluida y luego las divisiones del Imperio Romano. Entonces por eso es que no habla de los reinos de China o los incas u otros que podrían mencionarse. Entonces, continúa diciendo, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ese es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Ahora, el rey probablemente estaba totalmente anonadado. ¿Pueden imaginarse a alguien diciéndoles a ustedes lo que soñaron? Es como si leyeran sus mentes. Y el rey se está dando cuenta, este jovencito hebreo está en la juega, conoce al Señor. Y el rey está al borde de su asiento. Ni siquiera quiso interrumpir a Daniel porque vemos que Daniel simplemente continúa hablando y en ningún momento dice, ¿estoy en lo correcto, rey? No, sino que dice, este fue tu sueño y ahora te diré la interpretación con tal autoridad. Él no se pone a decir, ¿qué tal? ¿Sí te parece a lo que soñaste? Eso solo nos muestra la confianza. Él sabía que era el Espíritu Santo que lo estaba guiando. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Hay muchos reinos bajo él, eso es lo que significa. Es una falsificación babilónica del rey de reyes. Jesús, el rey de reyes, la nueva Jerusalén. Nabucodonosor, rey de reyes, Babilonia. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y Él te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. En este momento Nabucodonosor se está sintiendo muy bien. Pero entonces él recuerda, espera, no se queda en el oro. Y entonces continúa mencionando a los otros reinos. Vamos a ver los otros reinos y vamos a retroceder y dar más detalle a cada uno de ellos. Pero antes vamos a terminar con este versículo. ¿Listo? Vamos en Daniel capítulo 2, versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, y desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con... Y la palabra ahí es barro de alfarero. Llegaremos a eso en un momento. Sigue diciendo, así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. No se fusionarán, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste,
que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Dice que le está mostrando lo que va a pasar. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora aquí mismo en la mitad de la Biblia tenemos una declaración acerca de las profecías bíblicas. Dios no falla. Los cielos y las tierras pasarán, mas no así la palabra de Dios. Sus palabras son ciertas y verdaderas. ¿Se cumplió todo? Bien. Por los rollos del Mar Muerto y también por la historia básica judía sabemos que Daniel fue una persona verdadera. Si no les creen a los rollos del Mar Muerto, créanle a Jesús. Jesús habla acerca de Daniel el profeta. Él dijo, si quieren conocer el futuro, que el que lea entienda. Y lo delineó lo que iba a pasar, y él delineó lo que iba a pasar aquí, lo cual sucedió exactamente como fue predicho. Babilonia fue un reino dorado. El historiador griego Heródotus dijo, y bueno, la mayoría de historiadores actuales piensan que estaba exagerando, pero él dijo que las murallas recorren 90 kilómetros, 20 kilómetros a cada lado, 100 metros de alto, y eran enormes, tal vez no así de grandes, pero era un reino enorme. Nabucodonosor no quería que ningún otro reino turbara al suyo. Toda su vida se propuso a ser el rey del mundo. Y justo como Nimrod construyó Babel, porque él también quería ser el rey del mundo, por eso construyó la torre. Nabucodonosor entonces construyó Babilonia, y supuestamente las ruinas de las antiguas torres de Babel todavía eran visibles en su día. Y él tomó las piedras y empezó a reconstruirlas. Construyó una gran torre de 7 capas. Él se construyó una torre de Babel, por así decirlo, no tan alta como la otra, dedicada a Marduk. Supuestamente gastó 50 toneladas de oro. Creo que es más oro el que tenemos hoy en Fort Knox. Pero gastó esas toneladas de oro en una estatua de Marduk en el templo. En todas partes había oro. Era el palacio más magnífico del mundo en la antigua Babilonia. Incluso después de que Alejandro Magno conquistara Persia, ¿saben dónde terminó muriendo? En Babilonia. Él se mudó a Babilonia. Nuestro hijo estuvo en los marines, estuvo en Irak y fue y vio las antiguas ruinas de Babilonia y aún siguen ahí hoy. Dios dijo que Babilonia caería y que nunca sería reconstruida, y eso pasó. Y no quiero decir mucho al respecto ahora, pero leemos en Daniel 5 acerca de la caída de Babilonia, lo cual fue predicho no solo por Daniel, sino por otros. Jeremías e Isaías hablaron acerca de la caída de Babilonia. La escritura en la pared. Y Ciro, el general persa, trabajando con los medos, era un reino medo-persa. Ellos desviaron el río que pasaba por debajo de las murallas. Todo eso fue predicho. En Isaías capítulo 45 leemos que dice que el nombre del rey que tumbaría a Babilonia, y dice que los medios que usaría ese rey para tumbar a Babilonia, y sucedió exactamente como fue predicho. Dice que las puertas quedarían abiertas, que los soldados estarían aterrorizados, que estarían embriagados y que habría una fiesta esa noche. Todo eso se cumplió exactamente. Sabemos que Isaías escribió eso antes de que sucediera. Dios conoce el futuro. Ahora, notemos lo que está pasando. Vamos del reino dorado, Babilonia, el esplendor, el poder que no tenía rival. Nabucodonosor había apilado millones de ladrillos alrededor de Babilonia con su propio nombre, Nabucodonosor II, y encontraron muchos relieves que decían cosas así: Babilonia, la ciudad que es la delicia de mis ojos, la cual he glorificado, que dure para siempre. Encontraron eso escrito en cuneiforme babilónico por todo el imperio: que dure para siempre, que dure para siempre. Si vemos nuestro siguiente estudio acerca de Daniel 3, él construye una gran imagen totalmente de oro para que su reino dure para siempre. Él cree que puede anular el sueño, la visión, haciéndola toda de oro, pero Babilonia cayó antes, ante los persas. Ciro. Claro, tenemos el imperio medo-persa, los dos brazos. Tenemos al oso que se para más alto de un lado en Daniel capítulo 7. Porque los persas eran un poco más fuertes que los medos. Ciro eventualmente cambia todo. Su padre era persa, su madre meda, de modo que cuando llegó a ser el rey se conoció como el imperio persa. La plata, ellos eran un poco más grandes y duraron más tiempo, pero la plata es inferior, no tiene la gloria de Nabucodonosor. La moneda en Persia era la plata. Pero bueno, el reino persa duró. Vemos, el reino babilónico duró como 66 años, el reino persa duró del 538 a cerca del 331 a.C. Y luego sigue Alejandro Magno.
y luego conocidos como los soldados de bronce. En algunas versiones dice metal o cobre, pero sabemos que el metal usado era el que llamamos bronce hoy, pues solían usar armaduras de bronce. Y uno de los, pueden leerlo inclusive en la lección de Samatic I de Egipto. De acuerdo al historiador Heródotus, él vio piratas invasores griegos que eran el cumplimiento de la profecía que hablaba de hombres de bronce viniendo del mar. De modo que ellos habían escuchado sobre esos hombres de bronce, griegos de bronce. ¿No es interesante eso? ¿No les parece? Totalmente por fuera de la Biblia, incluso en la historia. Entonces, cuando Daniel dice, luego sigue un reino de bronce, ¿qué vale más, la plata o el oro? El oro. En los días de Salomón dice que la plata no valía nada, pues todo era de oro. Pero ¿qué vale más, la plata o el bronce? La plata. Y luego tenemos el reino de Alejandro, que duró un poco más y se expandió un poco más. Y Alejandro fue muy inteligente en la manera como atrincheró su gobierno, por lo que usaba el griego como idioma académico incluso después de que los romanos dominaran. Alejandro era brillante en muchos aspectos, pero él muere en Babilonia. Su reino es dividido entre sus 4 generales y luego finalmente cae ante los romanos. La fecha es aproximadamente 168 a.C. y los romanos duraron como 500 años. Es interesante porque el Imperio Romano duró más tiempo. Entonces, ¿qué está pasando aquí con cada uno de estos metales? ¿Están entendiendo? Tenemos el oro, que es más maleable que la plata, que a su vez es más maleable que el bronce, que es más maleable que el hierro, el cual es más maleable que el concreto. ¿Qué hay en los pies? ¿Hierro y qué? Hierro y arcilla. ¿Saben? Ahí que dice hierro y barro de alfarero. ¿Cuál es el material de construcción número 1 en el mundo hoy? El concreto reforzado, hierro mezclado con concreto. Es el material de construcción número 1. ¿Y sabe quiénes perfeccionaron el uso del concreto? Los romanos. ¿Han escuchado del Panteón? Construido alrededor del año 120 después de Cristo, fue el gasto más grande de concreto sin hierro, pues esto fue durante el tiempo de solo Roma. Pero luego aprendieron a reforzarlo usando hierro y arcilla cerca del tiempo en que Roma cayó antes de los bárbaros del norte. Y luego abajo en los pies tenemos los 10 dedos. Entonces, vemos la perfección con la que todo se dio. Predijo que Babilonia caería ante los persas, el reino de plata. Luego escuchamos que los persas caerían ante los griegos, el bronce. Los griegos eventualmente caerían ante los romanos. Roma es el reino de ¿cuál metal? El hierro. ¿Saben por qué los romanos fueron capaces de conquistar? Porque habían dominado el hierro. ¿Qué dijo David acerca de la espada de Goliat? Dijo, no hay otra como esa. ¿Saben por qué? Porque los israelitas al principio tenían espadas de bronce y son muy buenas si cortamos una persona, pero tan pronto intentaban luchar contra una espada de hierro usando una de bronce, la espada de hierro cortaba en 2 la espada de bronce. Eran mucho más duras, igual que como el hierro rompe en pedazos tantas otras cosas. Los romanos empezaron a producir armas en masa, espadas de hierro. De hecho, fue una lanza de hierro la que atravesó el costado del Señor. Probablemente se usaron clavos de hierro para ponerlo en la cruz. De modo que Roma se llegó a conocer como el reino de hierro. En medio de su reino, Dios esperó hasta ese momento donde había un lenguaje universal, donde habían caminos en todas partes. El griego era el lenguaje del comercio, justo como en el mundo de hoy, donde el inglés es el idioma de los negocios y todos los chinos estudian inglés e incluso Brasil. En todas partes del mundo aprenden inglés porque es el idioma internacional de los negocios. En el tiempo de Jesús era el griego. Todos los escritos eran en griego, incluso las escrituras fueron traducidas al griego, pues todos podían leer el griego. Los romanos construyeron caminos, el imperio romano iba desde las islas británicas hasta el mar Árabe.
hasta la costa del norte de África. Era un imperio vasto. Entonces vemos lo que pasó en cada uno de estos reinos. Ocupan a la gente de Dios y por eso es que estos reinos son mencionados. Dios le está diciendo a su gente que esperar de los reinos los cuales los ocuparían, pues no iban a tener otro rey después de que Nabucodonosor conquistara Jerusalén. Dijo, ustedes no tendrían su propio rey independiente de nuevo hasta que venga el hijo de David, el Mesías. Esa es la piedra, la última parte de la visión, ¿cierto? Entonces, cada reino duró un poquito más. Los persas duraron más que los babilónicos, no fueron tan gloriosos, mayor territorio. Los griegos duraron más que los persas, Alejandro marchó hasta India. Hay afganos que hasta el día de hoy tienen sangre griega. Se han hecho pruebas de ADN y la gente de Afganistán tiene sangre griega porque los soldados de Alejandro pasaron por ahí, y hay gente en el norte de la India que tiene sangre griega cuando hacen las pruebas de ADN. ¿No es eso interesante? Luego tenemos a los romanos, quienes fueron incluso más lejos, fueron al norte de África, subieron a Europa. Y luego cuando el Imperio Romano cayó y llegamos a los pies, 10 divisiones del Imperio Romano son dispersadas por el mundo. De esos reinos salieron España, Portugal e Inglaterra. Habrán escuchado que el sol nunca se pone en el Imperio Británico. Ellos fueron alrededor del mundo. Portugal, fueron alrededor del mundo. España, fueron alrededor del mundo. Con esos reinos que fueron alrededor del mundo, fue también el Evangelio. Entonces todavía eran reinos que ocupaban a la gente de Dios. Ahora, cuando llegamos a los pies, ya hablamos sobre el material de construcción, porque dice que hierro, y por qué es que dice que hierro y arcilla. ¿Qué imperio es el hierro? Roma. ¿Qué representa la arcilla? ¿De qué fue hecho el hombre? De polvo de la tierra. En una ocasión el Señor Jesús escupió en el piso, recogió algo de polvo, hizo arcilla y lo puso en los ojos de alguien. Así fue como Dios hizo al hombre. Probablemente no era arcilla seca, sino que añadió agua viva e hizo así al hombre. Y entonces en los pies tenemos una combinación de Estado con religión. Y eso es lo que pasó en la división del Imperio Romano. En vez de ser dirigida por césares, Roma iba a ser dirigida por papas. Y sabemos que eso recibiría una herida mortal, pero ese mismo poder regresaría de nuevo. ¿Qué calendario usamos ahora? El calendario romano. Hace 700 años pasamos del calendario juliano al calendario gregoriano, pero ambos eran calendarios romanos. Y la razón por la que tenemos un mes llamado Julio es por Julio César. Y la razón por la que tenemos un mes llamado Augusto, esto es en todo el mundo, ¿no? Los chinos todavía tienen agosto. Claro, ellos usan el mismo calendario que nosotros usamos, es por Augusto César. Entonces, a donde sea que vayamos en el mundo hoy podemos ver la influencia de Roma. Entonces todavía estamos viviendo en la división, esas 10 divisiones del Imperio Romano. Es cierto que hubo otras rupturas y se redividieron varias veces, pero ¿qué piensas de las economías del mundo? ¿En dónde yace todo el poder? En esas divisiones. Estados Unidos realmente es una extensión del reino británico. Sé que nos separamos. América del Sur es una extensión de los imperios español y portugués, y los Suevi, y los suizos, y los burgundi, y los italianos, y así esas 10 divisiones del Imperio Romano terminaron yendo a todo el mundo. Pero en ese momento, en el tiempo de Pablo, el cristianismo empezó a esparcirse por Roma, y cuando Roma cayó, entonces el cristianismo empezó a esparcirse por estas divisiones. Todo esto está pasando perfectamente. Tenemos ahora que llegar a la última parte. Al final tenemos una piedra. Y dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. ¿Qué significa eso? Cortada pero no con mano. ¿Será una roca normal? Éxodo 20, versículo 25. Y si me hicieres saltar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzaras herramientas sobre él, las profanarás. ¿Por qué le dijo Dios a Israel, no levantes herramientas sobre él? Uno de los mandamientos dice, no harás ídolos. Podemos hacer un altar, pero tan pronto empezamos a levantar las herramientas contra él, podemos volvernos creativos. Podemos ponerles unos ojos, unas narices, unas piernas y empezar a pensar, así me veo. De modo que los judíos eran sordos a la idolatría. En todas partes, desde Génesis hasta Apocalipsis, dicen no adores ídolos. Dicen no levantes tus herramientas. Entonces, cuando dice que la piedra fue cortada no con mano humana, significa que es una piedra pura.
Es una piedra de Dios. ¿Quién cortó las primeras tablas de piedras en las que estaban los 10 mandamientos? Pues Dios, no las manos de los hombres. Y eso es lo que significa. Ahora, Moisés escribió la ley ceremonial, pero Dios escribió su ley con su propio dedo, no las manos de un hombre. Esta piedra representa el reino de Dios. Por cierto, podemos leer en Deuteronomio 27:5. Y edificarás allí un altar al Señor tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. Jacob sueña con una escalera que va hasta el cielo, y esa escalera es Cristo. ¿Qué puso Jacob como memorial? Una piedra, y puso aceite sobre ella. ¿Sabe qué significa? Es una piedra ungida. Cristo es la roca de las ciudades ungidas. En Zacarías capítulo 3 leemos: porque he aquí que aquella piedra que puse delante de Josué, aquí se refiere al Señor Jesús, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Eso es Zacarías 3:9. Las piedras tienen 7 ojos. En Apocalipsis tenemos un cordero con 7 ojos. ¿Quién es el cordero? Jesús. Lo mismo que la piedra. ¿Cómo derribó David a Goliat? Primera de Samuel 17:50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, y hirió al filisteo y lo mató. ¿Qué sucede en Daniel 2? David lo golpea en la cabeza. Daniel lo golpea en los pies. Pero es una piedra la que derriba al ídolo. Por supuesto, ya saben, cuando derriban un edificio probablemente habrán visto fotos donde destruyen rascacielos. Tienen equipos de demolición. Ellos no ponen una bomba en las partes más altas, sino que plantan dinamita alrededor de la parte más bajas. Una vez que los cimientos se van, toda la estructura colapsa, ¿cierto? Eso es lo que está pasando. Una piedra golpea la estatua en los pies. Además, ¿qué tiempo es representado en los pies? El final de los tiempos. Nosotros vivimos ahora en los tiempos de los dedos. Algunos evangelistas dicen que vivimos en las uñas. Pues estamos ya al final de los tiempos. ¿Se ha cumplido todo lo que ha sucedido en esta visión hasta ahora? Absolutamente. ¿Tenemos alguna duda de que la última parte va a suceder? ¿Qué es esa última parte? Una gran piedra cortada sin mano humana viene y golpea la imagen en los pies, la pulveriza y el viento se lleva el polvo. Eso significa que este ídolo que representaba a las religiones y a los reinos del mundo que lucharon contra la gente de Dios o el pueblo de Dios es aniquilado. Ahora, ¿por qué sucede todo esto? El pueblo de Dios está sitiado en este tiempo por un poder pagano extranjero que adora a otros dioses. Están siendo oprimidos. Dios está recordándole, incluso a Nabucodonosor y a su pueblo, tu reino no durará. Daniel tiene la audacia de decirles, Dios te dio este sueño para decirte que tu reino no va a ganar. Mi reino es el que gana. Tu Dios no gana, mi Dios gana. Y creo que Nabucodonosor entendió el mensaje varias veces. Lo entiende en el capítulo 3, donde dice, no hay Dios como el Dios de Daniel que lo salvó del horno del fuego. Lo entiende en el capítulo 4, cuando dice, ahora levanto mis ojos al Dios del cielo. Eso es una batalla entre dioses. ¿Adoramos un ídolo o adoramos a Dios? Una roca cortada sin mano humana, el cual es lo opuesto a un ídolo. ¿Ven lo que sucede aquí? Aquí tenemos solo una hermosa parábola que dice, esto es seguro. Entonces, ¿quién es la piedra? Jesús es la piedra. Su reino llena toda la tierra. Bienaventurados los mansos, pues ellos heredarán la tierra. Él es el Rey de Reyes. El Señor es llamado la roca eterna. Jesús dice que todo aquel que sigue sus palabras se compara al sabio que construye su casa sobre la ¿qué? Sobre la roca. Los 10 mandamientos están escritos sobre piedra. Jesús es la palabra que destruye la imagen. Entonces, tenemos el imperio babilónico de 605 a 539 a.C., los persas de 538 a 331, los griegos de 331 a 169 a.C., Roma pagana de 168 a.C. a 476 después de Cristo. Las divisiones del Imperio Romano de cerca de 476 hasta nuestro tiempo. Lo siguiente es que venga la piedra. Ahora, no sé si eso los emociona, pero a mí sí. Eso significa que Jesús viene pronto. Amén. ¿Cómo responde Nabucodonosor? Déjenme y les leo esto. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. En vez de adorar un ídolo, está ahora adorando a un profeta judío. Tampoco se supone que tiene que hacer eso.
Y sigue diciendo, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Lo estaba adorando como a un dios e hizo que le trajeran incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es el Dios de dioses. No hay un Dios sino el Dios. ¿Recuerdan que al principio decía que Nabucodonosor era el rey de reyes? Pues al final él dice, tu Dios es el Dios de dioses. Jesús es el rey de reyes y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel. Y Daniel dijo, rey, tengo 3 amigos que fueron parte del grupo de oración conmigo. Y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Como Mardoqueo, él es un juez en la ciudad, en la capital de Babilonia. Maravilloso estudio, amigos, espero que hayan sacado algo de él. Dios les bendiga, amigos, y estudiaremos la palabra del Señor la próxima semana.